En estos días de tantas manifestaciones, me he hecho serias preguntas sobre lo que es gobernar y el hecho de que por qué aspiramos a esas posiciones de gobierno. A veces aspiramos a esas posiciones de gobierno con el fin de poder escalar a otras posiciones más altas del mismo gobierno o del Estado. Pero realmente nos olvidamos de cuál es la finalidad del ejercicio de la política. La política está definida como el arte de gobernar. Y si es el arte de gobernar, se supone que, y denominado arte, se supone que lo que se busca es precisamente hacer desarrollar una actividad con eficiencia, con solvencia, con honorabilidad, con transparencia y siempre pensando en el bienestar general. De manera que aquellos que ejercen la política simplemente con el ánimo de catapultarse hacia otras posiciones del Estado deberían renunciar, porque ese no es el objeto del ejercicio de la política. El alcalde que aspire, digamos que en este momento ejerza su cargo y esté aspirando a que el ejercicio de esa alcaldía lo promueva para ser senador o para ser representante, creo que le va a ser muy difícil hacer un buen gobierno porque se va a nubilar un poco y no va a tener la mente abierta y despierta para tomar a veces buenas decisiones en algunos campos. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros no podemos permitir que, eh, que las personas que estén aspirando a esas opciones del Estado gobiernen, pero no gobiernen pensando en tomar las mejores decisiones, sino siempre con un cálculo político. Y ese cálculo político los lleva a tomar, a aplicar un excesivo democraticismo y a veces a no tomar las decisiones oportunamente porque eso implica obviamente un costo político. Hay que entender que cuando uno gobierna tiene que tener claro que el orden y la justicia son dos elementos fundamentales para garantizar la estabilidad de la democracia y para garantizar un buen desarrollo social y económico de aquellos sectores o de aquellas áreas o de aquellos municipios o de aquellos departamentos o de las naciones de las cuales en las cuales nosotros estamos ejerciendo el gobierno. Eh, Hay un hecho importantísimo y un elemento importante es que la transparencia es inevitable, no es discutible ni negociable. Los gobiernos tienen que ser transparentes en sus actuaciones y cuando hablamos de transparencia en las actuaciones es reconocer tanto los aciertos como los errores. Y evidentemente no podemos en un momento dado transferir las responsabilidades que a un gobernante le competen dentro de la órbita de su territorio. Es muy fácil decir que la responsabilidad es del otro simplemente para que quede en el imaginario público que no se tiene ninguna responsabilidad y que quizás es la desidia y la inoperancia del otro para actuar frente a ciertas situaciones que están sucediendo en nuestro territorio. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que en lo que hemos visto en los últimos días, como lo dije antes, pues hay abusos y hay abusos de algunos miembros de la autoridad, pero no podemos tener, digamos, una sola visión del problema, sino que tenemos que tener las dos visiones del problema, los dos actores. ¿Cuáles son los actores? Pues ya lo dije, el Estado en un lado que tiene que actuar para mantener el orden y las personas el público, la sociedad, la ciudadanía que interviene en las manifestaciones, porque tiene que hacer las manifestaciones dentro de un orden con el fin de no perjudicar a los otros ciudadanos que no están participando en las mismas. Ahora, cuando se exceden esas manifestaciones y se presentan actos vandálicos como los que se han presentado en los últimos días, obviamente la justicia tiene que actuar. Y tiene que actuar porque, como lo dije antes, el orden se hace necesario e inevitable mantener. Y hay, y hay un gran interrogante, dado las preguntas
se han suscitado, que han presentado algunos jefes políticos sobre quién dio la orden de disparar. Yo les quiero invitar a ustedes a que piensen si ustedes están dentro de una manifestación, están actuando como una persona que tiene que controlar el orden público y usted tiene un arma y usted se siente agredido y además está en riesgo su vida. ¿Usted cómo actúa? ¿Qué decisión toma? Está en juego, como está en juego su vida, usted está esperando que le den la orden de disparar, quizás para poder defenderla. Esa es una decisión personal, se vuelve una decisión personal en un momento inevitable de conflicto. De manera que tenemos que ponernos en los pantalones del otro y analizar qué fue lo que pasó en ese momento, ¿sí? Cuál fue el nivel de agresión para evidentemente mirar y analizar si hubo proporcionalidad en la defensa y no simplemente criticar a la fuerza pública porque está defendiendo el orden por criticarla o simplemente criticarla porque disparó. Ellos también son seres humanos como lo somos nosotros y tenemos obviamente reacciones. Nosotros tenemos reacciones como seres humanos y como seres humanos podemos reaccionar a veces de manera imprevista. De manera que es también bueno comentar que algunas personas que aprovecharon las manifestaciones para incitar más a la violencia deben ser sujetos de investigaciones, porque es que uno no puede hacer incitación a la violencia y que no le pase nada en este país. Está bien que las redes públicas estén abiertas para ustedes poner las ideas que quieran, pero las tiene que expresar y las tiene que presentar de una manera tal que no eh, genere conflictos sociales del orden y pérdida de vidas como las que se han producido. A veces lo que queremos es generar más traumatismos y y hacer creer que el gobierno de turno es el culpable de una situación como esa. No, ellos también son corresponsables y responsables de una situación como esa porque lo que están haciendo es motivando la agresión al establecimiento, la agresión, la invitación al desorden y obviamente, repito, tienen que asumir esa responsabilidad y no evadirla simplemente porque ejercen un cargo de representación en alguna corporación pública. De manera que esperemos que las investigaciones se den y que se den en todos los órdenes, como debe ser.